Hola a todos, soy Ezequiel Seidel y voy a hablar en los próximos 30 minutos acerca del electrocardiograma clásico en la cardiomiopatía de Chagas. No tengo ningún conflicto de interés relacionado con esta presentación. Y en esta agenda del día de hoy vamos a hablar de la epidemiología, la fisiopatología, el diagnóstico, el pronóstico, la estratificación de riesgo, tratamientos y la fisiopatología de los trastornos de conducción en cada fase de la enfermedad y la prevalencia e incidencia de arritmias, bloqueos, enfermedad del nodo, bloqueos de rama y arritmias ventriculares. Entonces, uso esta infografía de la World Heart Federation acerca de la enfermedad de Chagas. ¿Y por qué se llama silencioso? Bueno, como saben, la mayoría de los pacientes eh, son portadores de esta enfermedad y están en una fase silente de la enfermedad. ¿eh? Y si bien esta infografía tiene muy grande la imagen de la vinchuca o los insectos triatominos, hoy en día la enfermedad es distinta y vamos a hablar de eso un poquito más. Pero bueno, algunos de los números de la enfermedad, de la cual ya van a tener más información en otras de las clases, son básicamente la prevalencia de la enfermedad actualmente. Aproximadamente 6 a 7 millones de personas en el mundo tienen enfermedad de Chagas, provoca 12.000 muertes anuales, pero solo uno de cada 10 de estos sujetos tienen el diagnóstico de la enfermedad y siguen existiendo aproximadamente 75 millones de personas en riesgo que viven en áreas endémicas de Latinoamérica. Existen varias estrategias de control y prevención de la enfermedad y existen tratamientos disponibles y efectivos para la enfermedad. Lamentablemente la mayoría no llega a recibirlos por diferentes motivos. La primera pregunta es, ¿dónde están los pacientes con enfermedad de Chagas en la actualidad? Se han documentado pacientes en diversos países del mundo. Los que están marcados en rojo son los países registrados donde hay pacientes con enfermedad de Chagas en la actualidad. Y como ven, en Japón, en Oceanía, en Australia, y en muchos países de Europa y de Norteamérica, donde no hay insectos triatominos portadores de Trypanosoma cruzi, existe la enfermedad, probablemente por migración de sujetos de Latinoamérica. Y se estima que incluso hasta medio millón de personas en Estados Unidos pueden tener actualmente enfermedad de Chagas. Y con respecto a los pacientes en Latinoamérica, la mayoría continúan viviendo en Latinoamérica, pero con incremento de lo que se llama Chagas urbano, es decir, pacientes que estaban en zonas rurales y pasan a estar en las ciudades por migraciones internas y que actualmente tienen enfermedad de Chagas y entonces ahí predomina y cobra mucha importancia la transmisión vertical con respecto a la transmisión vectorial. Vamos a hablar un poquitito brevemente de la epidemiología del Chagas, por ejemplo, de enfermedad de Chagas en Estados Unidos. Entonces, se cree que también pueden llegar a haber casos endémicos de Chagas, sobre todo en el sur de Estados Unidos, ya que se han identificado insectos triatóminos en 28 estados del sur de Estados Unidos y más del 50% están infectados en la actualidad con Trypanosoma cruzi. Hay estudios de Karin Byrne y de Hammer acerca de la epidemiología de la enfermedad de Chagas en este país. Y miren, esto lo traigo como ejemplo para que vean la cantidad de insectos triatominos que tienen Trypanosoma cruzi actualmente, por ejemplo, en el estado de Texas. Estos son el grupo de Hammer. Pero lo que pasa aquí es que las características de las viviendas son muy distintas a las viviendas de las zonas rurales de Latinoamérica. Entonces, la posibilidad de que haya transmisión vectorial, o sea, a través de los insectos triatóminos, si bien existe la posibilidad, es menos probable. Los distintos tipos de simodemas que están actualmente en el sur de Estados Unidos son los que están descritos allí. Y la enfermedad es siempre la misma. La pregunta, probablemente la respuesta sea no. Ahí vemos que hay diferentes simodemas y que están en zonas domésticas o selváticas y que hubo cambios epidemiológicos. Hay mucha menos transmisión vectorial y en las regiones urbanas la principal vía de transmisión es la vertical, de madre a hijo. Hay reportes de eventuales episodios de Chagas oral, aunque no es frecuente, Chagas transfusional y por trasplante, sobre todo en países no endémicos, donde no se piensa o no se conoce acerca de la enfermedad y se recibe un órgano de un donante, eh,
probablemente descendiente de alguien de América Latina y no se considera la posibilidad de que sea portador de enfermedad de Chagas, en forma silente, en la fase indeterminada. Hay otras vías menos frecuentes, como la drogadicción endovenosa, accidentes de laboratorio y algunas que generan mucha controversia y que hasta ahora no han sido demostradas en humanos fehacientemente, que es la transmisión por lactancia o la transmisión sexual. Eso lo propuso incluso Carlos Chagas hace más de 100 años, estas posibilidades, pero en todo este tiempo no han sido demostrados y no se han jerarquizado como vías de transmisión. Recordemos que siguen existiendo en sujetos el posible compromiso gastrointestinal, del cual no nos vamos a referir en esta presentación, el compromiso neurológico, principalmente en sujetos inmunosuprimidos, y el compromiso cutáneo del sistema linfático, el compromiso de hepatoesplenomegalia. Esto se da principalmente durante la fase aguda de la enfermedad. Se cree que a lo largo de la enfermedad, entre 10 a 30 años, un 30% o un 10 a 30% van a desarrollar una cardiopatía. Y existen diversos factores de los cuales también vamos a extendernos a lo largo de la clase, pero principalmente lo que se requiere siempre es la persistencia del parásito, que provoca un daño directo, una inflamación fibrosante que trata de contener o limitar el crecimiento de ese grupo de parásitos, el daño directo del sistema nervioso autónomo, sobre todo durante la fase aguda, la posible producción de autoanticuerpos sobre receptores autonómicos, como los receptores M2 muscarínicos de acetilcolina y los receptores beta adrenérgicos, alteraciones microvasculares, principalmente coronarias, daño inespecífico por neutrófilos y eosinófilos, estrés oxidativo, posiblemente los diferentes simodemas de Trypanosoma cruzi tengan relación con la intensidad o progresión de la enfermedad. La diferente carga parasitaria inicial se considera que es importante, sobre todo cuando hay una alta carga parasitaria inicial, como en el Chagas por transmisión oral. Existen genes de resistencia a patógenos, existe posiblemente una susceptibilidad genética y polimorfismos que pueden provocar que algunos sujetos estén en mayor riesgo de desarrollar cardiopatía, y se ha estudiado dentro de todo el sistema inmune al eje del interferón gamma como uno de los principales mediadores. Esta infografía también es de nuestra hoja de ruta de la enfermedad de Chagas de la World Heart Federation, donde vemos que en breve, luego de una fase aguda, el 90% van a estar asintomáticos y solo 10% van a tener síntomas, que pueden ser el signo de Romaña, el edema bipalpebral, hepatoesplenomegalia, ganglios linfáticos, y muy poquitos de ellos pueden llegar a fallecer durante la fase aguda. La mayoría que está sintomática pasa a una fase crónica, que es la fase crónica sin patología demostrable, también llamada indeterminada, en la cual los estudios de imágenes, electrocardiograma, ecocardiograma son normales y pueden estar asintomáticos y sin enfermedad manifiesta a lo largo de su vida, aunque un 30%, como dijimos, van a desarrollar la fase cardíaca un poco mixta y también un poco la patología digestiva. ¿Qué pasa con el electrocardiograma durante la fase aguda? En pacientes que tienen la fase aguda sintomática, pueden llegar a tener una miocarditis aguda. Este estudio está publicado en Circulation en 1956. En este estudio, como decíamos, de 1956, se describió una cohorte de 180 sujetos que tenían miocarditis aguda durante la fase aguda de la enfermedad de Chagas. Y se observó prolongación del PR, inversión de las ondas T, prolongación del intervalo QT, hipovoltaje, alteraciones de la repolarización similares a las isquémicas, alteraciones en la onda P y extrasístoles ventriculares. Pero no es el único. Hubo un evento que en la historia de la enfermedad de Chagas es único. Fue una transmisión oral
de enfermedad de Chagas en forma concomitante y masiva en 103 pacientes que tuvieron una infección aguda en el mismo día en Venezuela tras la ingestión de un jugo de una fruta que tenía probablemente restos de triatominos, o sea que existe una transmisión oral de la enfermedad. Y fíjense lo que pasó. Lamentablemente fue en un colegio, algunos de los niños fallecieron en ese episodio y un grupo de investigadores que son colaboradores nuestros de la Sociedad Interamericana de Cardiología y de la Sociedad Venezolana de Cardiología, como el queridísimo profesor Iván Mendoza, Harry Acuatela, Igor Palacios y muchos otros, han tomado la dedicación de evaluar, atender, hacer electrocardiogramas y registrar el seguimiento de toda esta cohorte tan importante para la historia de la enfermedad. Y en ellos se describió el electrocardiograma en agudo con alteraciones del segmento ST y de la onda T que estuvieron presentes en el 37% de los casos. Hubo unos aislados casos de prolongación del QT, de bloqueo de rama derecho en la fase aguda de la enfermedad, solo 2 casos, y de hemibloqueo anterior izquierdo en 3 casos. Recuerden que estos eran pacientes, sobre todo niños, que habían tenido una infección aguda por enfermedad de Chagas, y que los menores de 18 años se encontró que tuvieron más alteraciones electrocardiográficas que los mayores de 18 años. Pasemos ahora a qué manifestaciones puede dar la enfermedad, puede provocar la enfermedad en la cardiomiopatía crónica. Entonces, hablamos de alteraciones del ritmo cardíaco en el cuadrante superior izquierdo, de alteraciones miocárdicas, alteraciones de motilidad parietal, dilatación del ventrículo, y dentro de ellas los aneurismas típicos, que son principalmente a nivel apical e inferobasal, e incluso pueden estar, inferolateral, incluso pueden estar en el ápex del ventrículo derecho, y eventos tromboembólicos, que pueden ser sistémicos o eh, sistémicos o derechos. ¿Cómo se clasifica la cardiopatía de Chagas? Bueno, las primeras clasificaciones fueron en la era previa a los ecocardiogramas. Como verán allí abajo, en la era previa al ecocardiograma se podía clasificar, según Kushner, este grupo de investigadores argentinos, de acuerdo a si tenían serologías, fase 0, serología y electrocardiograma normal, serología, electro y radiografía normal, que lo único que se observaba era cardiomegalia, es decir, una fase avanzada de la cardiomiopatía, y si el paciente había, además de todo eso, desarrollado síntomas de insuficiencia cardíaca. Bueno, esa es la clasificación antigua, pero en base a esa clasificación se había estratificado la enfermedad y hecho algoritmos de tratamiento. Actualmente nosotros hemos utilizado y recomendamos esta clasificación, que es la vigente, en la cual se extrapoló la estratificación de la enfermedad de Chagas a la clasificación de insuficiencia cardíaca de la American Heart Association, donde luego de una fase aguda pasamos a una fase indeterminada, que son el estadio A de la insuficiencia cardíaca, que son pacientes que están en riesgo de tener insuficiencia cardíaca porque están en la fase indeterminada. En ellos tienen electrocardiograma y ecocardiograma normal. Luego se pasa a la fase B, y aquí se estratifica en B1 y B2, a diferencia de la clasificación de la AJA habitual, en la cual en la B1 principalmente hay alteraciones electrocardiográficas con fracción de eyección preservada en pacientes asintomáticos. Y allí empieza lo que se llama la cardiomiopatía de Chagas. Pero luego empieza la miocardiopatía dilatada o con insuficiencia cardíaca, en la cual en la fase B2 persiste asintomático el paciente, pero ya tiene disfunción ventricular. En la fase C es similar a la fase C, donde siempre tenemos pacientes con insuficiencia cardíaca, con alteraciones ecocardiográficas, y puede tener síntomas en clase funcional 1 a 4. Y en la fase D están los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, con un pronóstico reservado y que requieren tratamientos específicos. Ahora hay una barrera en esto, que la enfermedad de Chagas tiene algunas características distintas a las cardiomiopatías de otra etiología,
Y lo que yo me pregunto es dónde están las arritmias en esta clasificación, dónde está el ACV cardioembólico y dónde está la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que son fenotipos modernos y vigentes de esta enfermedad de Chagas y que no están bien representados en el continuo descrito de esta enfermedad. Y fíjense esto, existen muchos pacientes que tienen arritmias ventriculares o arritmias supraventriculares, pero que tienen ecocardiograma normal o con leves alteraciones. Y también, pero mucho menos frecuentemente, existen pacientes con miocardiopatías dilatadas severas o graves que tienen electrocardiograma normal o levemente alterado. O sea que existen, pero es mucho menos frecuente. Y repetimos este concepto, en el cual varios estudios de cortes han demostrado que los pacientes que tienen un electro normal tienen un pronóstico excelente a lo largo de 5 a 10 años de seguimiento y muy rara vez desarrollan una disfunción ventricular izquierda global grave teniendo un electrocardiograma normal, sinusal, QRS angosto, sin rama derecha, sin hemibloqueo. Por el contrario, la aparición de nuevas alteraciones electrocardiográficas puede ayudar a identificar a pacientes que tengan una caída significativa de más de 5% de la fracción de eyección. El tema es, ¿aportaría algo identificarlos antes? Identificar que un paciente tenga fracción de eyección de 55% asintomático con una alteración leve de la motilidad parietal, eh, probablemente no, pero hay una discusión actual muy marcada al respecto. Fíjense lo que había evaluado la cohorte de Bioti en Argentina, una de las cohortes más grandes reportadas de enfermedad de Chagas. Estos pacientes los siguieron durante 10 años y en los 500 sujetos que tenían electrocardiograma normal de base, tenían un 13% de prevalencias de alteraciones de la motilidad en ecocardiograma, pero solo 0,8% de prevalencia de una disfunción ventricular significativa en ecocardiograma. Los estudios de corte clásicos, e incluso varios actuales, no utilizan rutinariamente el ecocardiograma. Y en este estudio de un grupo brasilero se pudo comprobar que tanto la aparición de nuevos trastornos de la contractilidad como el ensanchamiento progresivo del QRS se asociaron con una caída de la fracción de eyección. Es decir, que el electrocardiograma fue fundamental para predecir disfunción ventricular. Cada 5 milímetros, cada 5 milisegundos de ensanchamiento del QRS se identificó una caída significativa de la fracción de eyección con una sensibilidad y especificidad muy buenas. También hay algunos autores que sugieren que los cambios ecocardiográficos en pacientes con electrocardiograma normal tienen implicaciones pronósticas en la fase indeterminada o llamada sin patología demostrable. Es decir, que fíjense lo que dice, por ejemplo, nuestro amigo Tom Ribeiro, que la muerte súbita, que es una complicación rara, puede ser la primera manifestación de la enfermedad de Chagas y que es necesario revalorizar el concepto de la forma indeterminada, redefiniendo los criterios diagnósticos y de manejo terapéutico. Pero ojo, no pensemos en muerte súbita solamente en taquicardia ventricular, porque si bien las arritmias ventriculares son la principal causa de muerte súbita, los pacientes pueden presentar también bradiarritmias o bloqueos AB de alto grado, complicaciones mecánicas como la ruptura de un aneurisma, eventos tromboembólicos masivos o ACVs de tronco, es decir, que la causa de la muerte súbita en pacientes con enfermedad de Chagas no va a ser siempre sinónimo de taquicardia ventricular. Entonces, preguntamos por qué se producen las alteraciones electrocardiográficas y vamos a citar, por ejemplo, un grupo de investigadores del año 56 de Coverley, donde ellos sugieren que hay una destrucción de las células ganglionares durante la fase aguda de la enfermedad y que son responsables de las manifestaciones tardías. Es decir, que la fase aguda probablemente tenga un rol importante en el desarrollo de cardiopatía tardía. También este grupo brasilero evaluó la disautonomía parasimpática como un fenómeno temprano y que puede preceder a la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, con niveles elevados de noradrenalina y una reducción de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Evaluó a la denervación
con incremento de receptores nicotínicos sin modificación de los muscarínicos, y este grupo de Tanowitz, que ha investigado durante muchos años a sujetos con enfermedad de Chagas y al sistema inmune y al sistema nervioso autónomo en la respuesta a la enfermedad, también sugiere un mecanismo llamado trogocitosis, donde los tripomastigotes y amastigotes transfieren glicoproteínas y partes de las membranas entre las células de los tripomastigotes o mastigotes y las células de los mamíferos que infectan. Eso probablemente sea la causa del desarrollo de autoanticuerpos que van a tener un rol en el desarrollo de la enfermedad. La miocarditis aguda, la inflamación, las áreas de inactivación por parásitos y la inflamación fibrosante persistente alrededor de ellos, la afectación de la microcirculación coronaria, los territorios distales apical, perdón, inferolateral basal, en el ápex del ventrículo derecho, la reacción inmune con autoanticuerpos antimuscarínicos o anticélulas beta, la disautonomía y la denervación son importantes en el desarrollo de las alteraciones electrocardiográficas. Chequen esto que creo que es importante, que es los sujetos con enfermedad de Chagas estudiados con resonancia magnética nuclear. Es decir, que esta enfermedad muy antigua, ahora podemos tener estudios muy sensibles como la resonancia magnética nuclear con gadolinio, en la cual podemos evidenciar una elevada prevalencia de fibrosis y una relación marcada entre el grado de fibrosis y las arritmias. Fíjense, por ejemplo, de los pacientes que tenían taquicardia ventricular, el 100% tenía áreas con fibrosis. Y miren en el gráfico allí abajo, que es principalmente en el ápex y en la zona inferolateral, las áreas donde mayor grado de fibrosis hay. Esta fibrosis estuvo presente en el 84% de pacientes con cardiopatía y solo en 20% de sujetos con enfermedad de Chagas en la fase llamada indeterminada. Eso lo presentó el grupo de Rochit y un grupo brasilero de San Pablo que han desarrollado mucho el estudio de resonancia en enfermedad de Chagas. Entonces, otra cosa que nos preguntamos siempre es por qué afecta principalmente la rama derecha, y yo al menos encontré pocas evidencias al respecto, pero sí lo que propone Mauricio Rosenbaum. Esto es publicado en el año 1955 en American Heart Journal, que si bien el grado de inflamación en la miocarditis crónica es similar, él llamaba una miocarditis crónica a la fase indeterminada de enfermedad de Chagas y la miocardiopatía dilatada, que ante una inflamación leve, él describe que la rama derecha es la única afectada por ser más vulnerable. En cambio, si la inflamación crónica es grave, puede evolucionar a un bloqueo de ambas ramas y un bloqueo auriculoventricular, digamos, de alto grado. También describe que las alteraciones primarias en la onda T pueden reflejar lesiones subepicárdicas similares a la injuria subepicárdica coronaria. Estamos cerca del fin de esta clase y lo que vamos a hacer ahora es hablar acerca de las escalas de riesgo, donde hemos encontrado diferentes escalas de riesgo para estratificar a los pacientes con enfermedad de Chagas. Diversos investigadores han desarrollado las mismas, pero lo importante relacionado a esta presentación puntualmente es que el electrocardiograma es parte de todos los puntajes de riesgo. Fíjense, por ejemplo, en el grupo de Bioti de Argentina, han incluido a los bloqueos de rama o las alteraciones de la conducción intraventricular y a la presencia de TB sostenida como factores que incrementan el riesgo de progresión de grupo de Kushner. Destaco también que este mismo grupo es el que ha incorporado al tratamiento con mesnidazol como un factor protector y de disminución del riesgo de progresión de la enfermedad. El grupo de RASI en Brasil, en la región norte de Brasil, ha utilizado predictores dicotómicos de enfermedad muy avanzada, entre ellos el hipovoltaje o microvoltaje y la presencia de taquicardia ventricular, estratificando en muy
a los pacientes con enfermedad muy avanzada. El doctor y nuestro amigo Tom Ribeiro también ha desarrollado un puntaje de estratificación hace más de 10 años, en el cual incluye al ecocardiograma, al Holter o las pruebas de esfuerzo encontrando taquicardias ventriculares, y al ancho del QRS como factor predictor independiente. E incluso el puntaje de riesgo de enfermedad tromboembólica, el puntaje de Sousa, eh, también incluye a las alteraciones de la repolarización como factor de riesgo para desarrollar eventos tromboembólicos. También quiero citar a la cohorte de Bambui, en el cual a sujetos de más de 60 años de esa región de Brasil, seguidos por 10 años, se halló que cuanto más alteraciones electrocardiográficas había, más mortalidad tenían los pacientes, y también sirvió porque tenían pacientes que no tenían enfermedad de Chagas y tenían reportados electrocardiogramas en forma continua, y se encontró que, por ejemplo, la presencia de un ritmo no sinusal, rama derecha con bloqueo fascicular anterior, bloqueo fascicular anterior izquierdo aislado, bloqueo B de primer grado, la presencia de ondas Q y la prolongación del QT, fueron predictores independientes de enfermedad de Chagas comparado con sujetos que tenían otras etiologías. Y también para ir terminando, quiero traer a colación el documento más actualizado, creo, que es una revisión sistemática y metaanálisis del electrocardiograma en enfermedad de Chagas. Miren estos números. El grupo de trabajo de Luis Eduardo Echeverría y colaboradores, Carlos Morillo de Colombia, han hecho esta revisión sistemática, incluyendo 49 estudios que tenían más de 12.000 pacientes con enfermedad de Chagas y 21.000 controles. Creo que lo que nos puede traer esta revisión son los datos más fuertes y que quiero que se lleven de esta presentación. Fíjense la prevalencia de bloqueo de rama derecha como aislado fue uno de los mayores alteraciones electrocardiográficas descritas, con odds de 4.6. Bloqueo del fascículo anterior izquierdo o hemibloqueo anterior izquierdo. Extrasístoles ventriculares. Bloqueo AB de primer grado. Presencia de fibrilación o aleteo auricular. Bloqueo de rama junto a hemibloqueo anterior. Y bloqueo de rama derecha aislado fueron predictores independientes de enfermedad de Chagas y se hallaron más frecuentemente en estos sujetos. También quería comentarles que para estos investigadores, el bloqueo incompleto de rama izquierda, incompleto de rama derecha, el hemibloqueo posterior, las extrasístoles ventriculares, el microvoltaje, que fue parte del puntaje de RASI, el bloqueo de segundo o tercer grado, no fueron hallados como significativamente diferentes con respecto a los pacientes que tenían otras etiologías. También quería comentar que la proporción de electrocardiogramas anormales fue similar en los estudios que incluyeron jóvenes o en estudios que incluían solamente a niños, a diferencia de lo que vimos en los estudios de Chagas agudo, y que cuando se hizo un análisis estratificado por décadas, y esto quizás tenga que ver con el uso de fármacos para enfermedad de Chagas, que en los estudios de las primeras décadas, hasta 1989, hubo 208% de electrocardiogramas anormales, mientras que en los estudios de la última década, a partir de los que reportaban sujetos desde el 2011 en adelante, solo 107% de electrocardiograma normal. Y esto quizás no está descrito, pero quizás tenga que ver con el mayor uso de fármacos tripanocidas como Vasnidazol o Nifurtimox en sujetos con fase indeterminada. Y ahora sí, vamos terminando. Miren este electrocardiograma, y esta clase es de electrocardiograma en enfermedad de Chagas, y quizás este sea el único electrocardiograma que voy a mostrar. Allí está la cita del mismo, es de un paciente de Costa Rica, pero lo que quería mencionar acerca de esto es que la próxima vez que ustedes vean un electro con ritmo sinusal, con bloqueo de rama derecha y un bloqueo del fascículo anterior izquierdo,
creo que van a tener que pensar sí o sí y descartar enfermedad de Chagas. Hace 110 años que Carlos Chagas describió en los primeros casos de la enfermedad, observando chicos que tenían la enfermedad aguda con inflamación, hepatosplenomegalia y demás, eh, pero en realidad no son 110 años. Él lo describió inicialmente. Van aproximadamente 9.000 años. Es decir, ¿y por qué 9.000? Porque las primeras civilizaciones de humanos en América fueron bienvenidas por las vinchucas. Estos son momias de la cultura Chinchorro, que eran la primera civilización humana descripta, que estaban en el norte de Chile y en el sur de Perú, y en el análisis de las momias se encontró ADN de Trypanosoma cruzi. Es decir, que los primeros humanos que llegaron y que poblaron América ya, ya tenían enfermedad de Chagas, ya existían vinchucas, existía el Trypanosoma cruzi mucho antes de que lleguen los humanos. Yo creo que podemos interrumpir esta enfermedad milenaria, o sea, no 110 años, sino miles de años. Creo que sí la podemos interrumpir y el electrocardiograma definitivamente puede ayudar en distintos aspectos en esta enfermedad y el electrocardiograma siempre va a estar vigente. Muchas gracias. Espero que les haya servido esta presentación.